Voy a empezar el canal con un tema muy denso, pero es un tema que nos preocupa a cualquier emprendedor que hay en el mundo, ¿no? Que es cómo puedo lograr financiación para llevar a cabo mi idea, para pasar de una idea a una empresa, ¿no? Entonces, el levantar capital, financiar tu compañía, es un proceso y creo que ojalá a mí me hubiesen explicado cómo funciona una ronda de financiación de capital. La realidad es que llevo 4 ya realizadas de diferentes importes en diferentes compañías y bueno, pues he podido vivir un poco cuál es el proceso, ¿no? Y realmente es un proceso bastante tedioso y ojalá que alguien me hubiese dado buenos tips antes de empezar. Entonces, vamos a hacerlo en diferentes capítulos. Creo que es un tema lo suficientemente importante como para entrar en el detalle dentro de cada uno de los capítulos. La primera pregunta que tiene que hacerse un emprendedor es: ¿tengo que levantar capital? Es una pregunta crítica y la respuesta no siempre es sí, ¿no? Porque todo el mundo piensa que es necesario capital inicial para llevar a cabo tu negocio. Sin embargo, te adelanto que eso no es verdad. No necesitas siempre capital inicial para llevar tu negocio. De hecho, cuanto menos capital externo utilices al principio para levantar la empresa, mejor, porque las diluciones son mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú empiezas un negocio, todavía la valoración de la empresa es muy baja. Algunas están sobrevaloradas, pero suele ser muy baja. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo estoy levantando 100.000 euros, hablo de levantar, pero bueno, estoy logrando una ronda de financiación por valor de 100.000 euros capital externo y mi empresa, que es un poquito más que una idea, quizás un MVP con algo de software desarrollado, tiene una valoración de 400.000 euros, voy a tener que entregar el 25% de mi compañía a una persona, a un business angel, a un family office, a un VC, no creo que sea un VC al principio, para poder financiar las operaciones. Sin embargo, cuanto más tiempo pase hasta que logre ese capital externo, la idea, el embrión va a estar más crecidito y al final la valoración de la empresa va a ser mayor. Pongamos el mismo ejemplo. Si ya la empresa consigue una valoración de 1 millón de euros, por ejemplo, y necesito una financiación de 100.000, únicamente voy a tener que vender participaciones, equity, por valor del 10% de la empresa para financiar mis operaciones. Cambia mucho el 10% y el 25%. Aquí haré un inciso. Las rondas iniciales son las que más desgaste generan en el equity personal de tu compañía, porque la valoración es más baja. Pero también la otra parte de la moneda es la empresa vale menos porque el riesgo de que esa empresa funcione, escale y al final te haga un 10x es mucho mayor que en una fase posterior como unas series A, unas series B, unas series C o incluso cuando pasas de pre-seed, presemilla a semilla y ya tienes un producto validado por el mercado. Entonces, no es más injusto, señores, es exactamente igual de justo. El inversor quiere más porcentaje de tu empresa porque el riesgo que está asumiendo es mayor. Bien, la siguiente pregunta que tienes que hacerte es, después de haberte respondido si necesitas o no capital para empezar tu compañía, que mi recomendación, insisto, es si puedes evitarlo, evítalo. ¿Cómo lo evito? Pues realmente intentando hacer una validación previa del producto en el mercado. Por ejemplo, si tienes un producto que soluciona un problema, trata de entregarle ese producto a tu público objetivo y pregúntale a ese público objetivo si está dispuesto a pagar por ello. Igual, el propio cash flow que te genera la compañía te permite financiar las operaciones sin necesidad de capital externo. La realidad es que, por ejemplo, en mi caso no fue posible. Lo siguiente es, hay diferentes formas de financiar tu compañía. Y bueno, yo me voy a centrar en dos. Me voy a centrar en los inversores privados y me voy a centrar también en los venture capital o fondos de capital riesgo. Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué no me centro en la deuda? Porque realmente todavía no tengo la capacidad de devolver nada del préstamo, a no ser que de repente tengas una subvención, como por ejemplo puede ser con ENISA o como por ejemplo puede ser con Sodecan, si eres una empresa que reside en las Islas Canarias, que te ofrecen financiación sin garantía personal y además con una carencia de tiempo. Es decir, puedes empezar a pagarla dentro de 2 años, 1 año, 3 años en función de cómo la hayas negociado con ellos y cómo la hayáis establecido de manera conjunta. Pero no me voy a centrar en eso, me voy a centrar en inversores privados y venture capital. Lo otro, hay muchísima información en internet sobre cómo atajarlo. Bien, lo primero es, no todas las empresas son invertibles por venture capital. No lo son. No sé si tu empresa lo es, pero no todas lo son. Y tienes que ser
honesto contigo mismo. Cuando alguien invierte en tu compañía, espera un retorno alto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el modelo de negocio de los Venture Capital es el siguiente. Invierto en 100 compañías para que el 10%, si tengo suerte, me haga un 10x, sabiendo que 90 van a fracasar. Este es el modelo de negocio de los Venture Capital y además es un modelo de negocio que va a volumen. Ellos dan por hecho, es parte del juego, de hecho es lo más habitual que la empresa no llegue a nada. Pero al final, como tienen que hacer inversiones en empresas que tienen que ser capaces de rentabilizar el 90% de los fracasos, es decir, un acierto tiene que ser capaz de rentabilizar 9 fracasos, tienen que ser siempre empresas con mucha posibilidad de escalabilidad. ¿Vale? Esto es un punto importante porque igual tu empresa es maravillosa y es capaz de generarte unos dividendos muy agradables todos los meses, todos los años, ¿no? Que te permitan vivir pues, de una manera holgada, pero si tu empresa no está preparada el día de mañana para facturar 100 millones de euros, no es un negocio invertible por los Venture Capital. Lo siento, es así. Y además tendrás que hacer todo lo que esté en tu mano para satisfacer el hambre de rentabilidad de aquellas personas que entren dentro de tu empresa. ¿Estás dispuesto a tener una lupa detrás que te esté mirando cuáles son tus operaciones diarias y cómo puedes sacar más rentabilidad a tu empresa con reportes periódicos? Quizás sí, quizás no. Quizás dices, oye, yo quiero hacer mi camino y que nadie me toque las narices. Perfecto. Entonces no busques inversores externos. Intenta de autofinanciarte. Si no quieres reportar a nadie, intenta autofinanciarte. Yo cuando me fui de multinacional, estuve 6-7 años en multinacional, dije, me apetece ser mi propio jefe. Bueno, la realidad es que ahora tengo 18 inversores dentro de mi compañía que, bueno, no son mis jefes, son mis socios a los que, bueno, han puesto dinero en mí y les debo, a partir de un reporte honesto, transparente y sincero, les debo un retorno de inversión. Es así de sencillo. Es decir, si lo que estás buscando es crear una empresa para tener un modelo de negocio efectivo a largo plazo y lograr unos dividendos adecuados en el largo plazo, posiblemente los Venture Capital definitivamente no son tus inversores potenciales. Sin embargo, puede haber inversores particulares que sí que estén buscando esa forma de diversificar su capital y que tienen una visión largoplacista que esté muy alineada con tus intereses y así podáis caminar de la mano. Un aspecto positivo, por supuesto, es la necesidad de incrementar el capital de la empresa. ¿Para qué? Para escalar, ¿vale? Es decir, esto es algo muy positivo que te pueden aportar los Venture Capital, especialmente cuando tu idea ya está validada en el mercado y le quieres dar a ese botón de escalar porque el feedback, la retroalimentación que te han ofrecido tus clientes ha sido muy positiva y crees que ya tienes un modelo de negocio rentable, escalable y necesitas capital para ello, evidentemente la respuesta es sí, es algo muy positivo introducir capital dentro de tu empresa. Otro aspecto positivo de levantar capital es el asesoramiento, evidentemente algo muy positivo de que el capital externo entre dentro de tu compañía es que posiblemente esas personas que están invirtiendo dentro de tu startup tienen más conocimientos que tú sobre la materia. Entonces, apóyate en ellos siempre para lograr un asesoramiento de calidad. Y ahora, aspectos negativos de las rondas de financiación o aceptar capital externo. Lo primero, pérdida de posición dentro de la empresa, pérdida de derechos económicos. Evidentemente, si tu empresa tiene una serie de participaciones, vas a tener que vender esas participaciones para dar entrada al nuevo capital y de esta forma vas a perder un porcentaje de tu empresa. Pongamos que en tu proyecto vital, que además es un proyecto en el que te aseguro que te vas a dejar la piel y vas a tener momentos muy fuertes de incertidumbre, bueno, pues además vas a tener que estar trabajando para otra persona, para enriquecer a otra persona, a ti también, pero a otra persona, entonces vas a tener una pérdida de derechos económicos. Y lo segundo, puede que también tengas una pérdida de derechos políticos dentro de la empresa. Esto es importante. Al final, posiblemente haya una serie de materias que se denominan materias reservadas del Consejo de Administración, que en caso de que tengas un Consejo de Administración dentro de esos inversores externos, pues van a tener que tomarse las decisiones de manera conjunta. Insisto, ya la empresa, el 100% de la empresa no es tuya y esto va a tener que dirigirse, por ejemplo, por el pacto de socios. Te amplío información. El pacto de socios es un mecanismo que al final trata de establecer, y perdonad porque no soy jurista, entonces mi vocabulario no va a ser extremadamente técnico, pero trata de establecer cómo se rige la relación entre los socios de la empresa. Os pongo un ejemplo.
Es decir, oye, en caso de fallecimiento, ¿qué ocurre con mis participaciones? Oye, en caso de que venga una empresa externa y quiera comprar el 100% de la compañía, ahí hay unos términos que se llaman tajalón, es decir, en caso de que una empresa externa quiera comprar el 100% de mi compañía, ¿qué pasa si un inversor minoritario se niega? Bueno, pues se puede establecer en el pacto de socios que esté obligado a las ventas de sus participaciones. Y para mí esto es importante. Yo tuve un jefe que me decía, Iñaki, hay que decidir cómo te vas a divorciar el día de la boda. Y esto es muy interesante porque al final, cómo te vas a divorciar hay que definirlo en el momento donde hay más amor por ambas partes. Claro, en el momento en el que todo está mal y si no ha habido una definición previa de cómo te vas a divorciar, pues ocurre lo siguiente, ya cada uno piensa en su bienestar únicamente, ¿no? Entonces, al final empieza a tensarse la cuerda porque cada uno intenta intenta defender sus necesidades personales, pero entonces, ¿cuándo es importante hacer un pacto de socios? En el momento del enamoramiento. ¿Cuál es el momento de enamoramiento? Pues el momento en el que el inversor decide invertir en ti y en tu compañía. Esto es un aspecto muy importante porque cuando alguien te va a dar X miles de euros para invertir dentro de tu empresa, bueno, pues generalmente es porque el proyecto le ilusiona. Importantísimo, un buen pacto de socios. Y aquí hay que ser inflexibles. Yo recomiendo tener un buen bufete de abogados. Para cualquiera de vosotros, de los que se me estáis viendo, de los suscriptores, si queréis ver el pacto de socios que yo tengo con mi empresa, es decir, si queréis una plantilla, ¿vale? Sin nombres, apellidos ni temas confidenciales por tema de protección de datos, pedídmela, ¿vale? Estaré encantado de proveerosla. Os va a servir como punto de partida. Es un documento de creo que 20-25 páginas donde se establece cómo va a ser la relación entre yo y mis socios. Importantísimo, protégete al principio, ¿vale? Protégete al principio. No pierdas el control de la compañía. Para mí es otro de los puntos importantes.